Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual, 13 de mayo. Interesantísimo, en el calendario gregoriano, el día de mañana, es decir, 14 de mayo, Israel estará cumpliendo 78 años de haberse reinstalado como nación en su territorio. Óigame, en su territorio. Israel en ningún momento fue para robar tierra a nadie. Era su tierra. Y simplemente regresó a su tierra. Por cierto, Israel nunca ha sido de Palestina. Palestina es un nombre ficticio que se le dio el emperador Adriano en el año 135-137 después de Cristo, para tratar de borrar de la historia la existencia del pueblo de Israel. Quienes descuidan la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Saludos especiales para ustedes, pero vamos a la palabra porque quiero que se mantengan hasta la parte final por los 3 puntos que vamos a tocar. Pero antes, vamos a esta bendita palabra que quiero compartir con ustedes. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. En el futuro me está reservado la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Nótese bien, a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. Ese es importantísimo. Esta parte que está diciendo el apóstol San Pablo antes de anunciarle los 3 temas. Estaba con un siervo del Señor este fin de semana, ahí donde tuvimos en Des Moines, la capital del estado de Iowa. Estuve con 2 iglesias preciosas, con el pastor Merlot y el pastor Samuel, un pastor anglosajón, es un tremendo siervo de Dios. Este pastor me decía, anglosajón, completamente anglosajón, decía, Bolaño me decía, también nosotros estamos lidiando, ellos son del concilio nazareno. Dice, porque muchos pastores anglo, compañeros, han dejado de creer en la venida del Señor. Han cambiado su mensaje, un mensaje excesivamente light, me dijo. Y ellos dicen que, ¿para qué estar hablando de eso si la iglesia va a pasar en la gran tribulación? Y hasta que no esté la gran tribulación. Y entonces me decía él, interesante, porque yo les he dicho, y entonces, ¿se equivocó Jesús cuando dijo que su venida sería como en los días de Noé? Y que yo sé, dice, le he explicado a ellos, que yo sé, en los días de Noé la gente no estaba esperando el diluvio. La gente ni creía ni en el diluvio, ni creía en las palabras que estaba diciendo Noé. La gente está viviendo tranquila, relax. Eso no es la gran tribulación. Si ustedes están equivocados diciendo que la iglesia pasa por la gran tribulación, cuando eso no fue lo que Jesús dijo en relación a su segunda venida, ni es tampoco lo que está hablando el apóstol San Pablo. Pablo dice que aquellos que aman y esperan su venida, no solamente les aguarda una corona, sino que hay promesa especial. Es un contraste. Mientras Pablo dice que no solamente a él, sino a los que aman y esperan su venida, igual que Tito, en la carta que le escribe a Tito. Mientras otros están diciendo que no, que por sí la iglesia pasa por la gran tribulación. Entonces es un contraste con las palabras de Jesús. O sea, ¿se equivocó Jesús cuando dijo que su venida sería como los días de Noé? Comían, bebían, se daban en casamiento, se está viviendo relax, como lo estamos viendo en este momento. Relax, indiferentes, insensibles. No es la gran tribulación. Si usted lee, por favor, estamos en nuestro masterclass profundo, pero profundo estamos hablando. Y ahora que estuve allá
en Des Moines encontré muchos hermanos que son miembros de Masterclass. Y en Masterclass hablamos en lo profundo de la gran tribulación. Y la gran tribulación no es tan bonita como están predicando estos pastores. Relax, viviendo la vida grandes, en playas, en grandes comidas, en grandes diversiones. Eso no es la gran tribulación. Hay un contraste en lo que ellos están enseñando. Definitivamente. Pero aguántese por los temas que vamos a tocar. Aquí va el tema. Mire qué interesante. Dice, ¿se está preparando el gobierno para justificar el rapto de la iglesia? ¿Y por qué utilizamos la palabra rapto? Porque tenemos tanta gente, que es la crisis profunda que está pasando en la iglesia en este momento. Como dijimos en uno de los programas, hasta los propios prensa profesional está pasando una crisis porque muchísimos se creen periodistas sin haber estudiado periodismo. Pero esa es la misma crisis que estamos pasando también en la iglesia. Tenemos un montón de incoherentes de personas que se presentan como la última Coca-Cola del desierto, como que fueran los grandes escatólogos, y diciendo unas enormes incoherencias profundas. No, que no hay que utilizar la palabra rapto, que la palabra rapto no aparece. Sí, es cierto, no aparece, pero ¿cuál es el problema? Son deducibles que se utilizan la palabra rapto, que por cierto fue una palabra que se agregó en la traducción que hizo Jerónimo en el siglo 280 después de Cristo. No olvide que Jerónimo, primero que tradujo la primera Biblia del hebreo griego al latín en aquel entonces, él era de origen africano. Para que la gente de África, que hasta hoy en día gente de África entiende perfectamente bien la palabra rapto, para entender la palabra arpazo, que significa arrebatar sorpresivamente, utilizó una palabra popular de los africanos. Cuando he hablado con nuestros queridos hermanos de África y todo, me dicen, es correcto lo que lo utilizó, porque un africano entendemos perfectamente bien la palabra rapto, que quiere decir arrebatar. Y desde allí se volvió tan popular esta palabra en el cristianismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que le digan rapto. Igual en el español tenemos un montón de sinónimos y no por eso estamos quebrantando, no por eso estamos desbaratando el español. Son palabras, son sinónimos a veces que utilizamos. Pero siempre vamos a tener enfermizos, que esa palabra no existe, que no hay, y todo por el gran problema de querer imponer sus supuestas teorías, en las cuales son la verdad absoluta e inquebrantable. Pero eso es parte de la crisis que está pasando en nuestra iglesia. Por eso en la parte de sinónimo estoy poniendo esta parte. Es como que las piezas del ajedrez se están acomodando. Alienígenas, ya vamos a hablar del tema de los alienígenas. En los documentos desclasificados. Este tema lo venimos hablando de un montón de tiempo. No. Su servidor no está hablando de esto porque estamos en la calentura que todo el mundo está hablando de eso. Si usted ve nuestras prédicas desde hace más de 15 años, ya estaba hablando de ese tema. Que desde aquel entonces me atacaron fuertísimamente porque decían, pero ahora todo el mundo está hablando de eso. Acerca de los alienígenas. Pero ¿por qué vamos a hablar un poco de ese tema? Lo hemos venido hablando. Lo tocamos, recuerdo, en el 2018 cuando en su primer mandato el presidente, el anciano Rutherford, digamos así, ordenó en aquel momento o dijo una crítica que no era justo que los documentos clasificados de los objetos no identificados no se dieran a conocer. No olvidemos que en el gobierno todavía el expresidente Biden, el año 22 y 23 consecutivamente, el Congreso de los Estados Unidos tuvo en 2 años consecutivos convocatoria con personalidades, no solamente militares, son científicos de la NASA, para que explicaran a nuestro Congreso acerca de esos misteriosos objetos no identificados. Por cierto, y hasta si quieren busquen la fecha, a 29 de julio del 2023, cuando el teniente coronel David Cox, uno de los
dijeron las siguientes palabras. Dijeron, nosotros no tenemos palabras para decir si esto es real o no es real. Dijo, no podemos decir con evidencias contundentes, pero tampoco las podemos negar, dijo el teniente coronel David Cross. Pero lo que sí podemos decir, dijo, y lo reconfirmó el ingeniero, es que no estamos solos, y que siempre hemos estado. Y si no, habría que preguntarles a nuestros astronautas. ¿Por qué no preguntarle a Ezequiel Hernández, nuestro astronauta de origen mexicano? A nuestro astronauta de Costa Rica, quien tuve el privilegio de conocerlo personalmente, a Franklin Chandía. Y pregúntenle a los demás, e inclusive a los que ya están muertos, Nilsson, acerca de las experiencias que ellos tuvieron. Pero eso es parte del tema, que son 3 temas para que se nos aguante hasta el final. Vamos a tocar esto, ¿por qué ahora? Vamos a tocar la crisis otra vez del Golfo Pérsico y aguántese hasta el final sobre la estatua de oro del anciano rostro fiero. Espérese, aguante, vamos a ver qué connotación, qué explicación tenemos sobre eso. Quiero que se aguante hasta la parte final. Pero muy interesante. Estoy hablando aquí, alienígenas, crisis de una guerra en el Medio Oriente, que si bien es cierto está parada por los momentos, pero ese régimen peligrosísimo que vamos a ahondar más adelante de Irán, y crisis de una iglesia evangélica que ha caído en una profunda apostasía. Oiga bien, profunda apostasía. Si fuimos preparados por el espíritu de la multitud de apóstatas que se levantaron a comienzos del siglo XXI, votando gente, haciendo grandes espectáculos de soplando y haciendo todas esas cosas. Sin embargo, esos tipos que se enriquecieron, por cierto, se volvieron millonarios con todas las manipulaciones que hicieron. Sin embargo, no tuvieron el impacto profundo en la iglesia de principios doctrinales como está sucediendo ahora. Porque ahora la crisis de la apostasía está en lo más profundo de la mismísima iglesia conservadora. Vamos a analizar sobre todo esto. Así es que hablemos del fenómeno ovnis. Porque el presidente, el anciano rostro fiero, el presidente Donald Trump, firmó hace un poco más de 8 días la orden ejecutiva de que se desclasifiquen, esa fue la palabra más correcta, desclasifiquen los archivos secretos sobre los objetos no identificados. Pero como dije, en mayo del 2022 y hasta junio del 2023, el Congreso de los Estados Unidos tuvo a profesionales, tanto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como de la NASA, hablando de ese fenómeno. Y por cierto, palabras contundentes que dijo el teniente coronel David Cross ese 29 de julio del 2023 en el Congreso, cuando él dijo frente al científico de la NASA, le dijo, lo único que podemos decir en sus palabras finales es que si vamos a tener visita de esos seres, no vienen en son de amistad. Y debemos de prepararnos, dijo él, para lo peor. Pero lo que más sorprendió frente al científico de la NASA fue cuando él dijo, preparémonos. 2027, 2028, posiblemente vayamos a tener la peor crisis de esos misteriosos objetos no identificados.
¿Por qué de momento ya se había tocado? Pero ¿por qué de momento el anciano rostro fiero decide hacer una orden ejecutiva para desclasificar esos documentos? El gobierno más poderoso no puede explicar estos objetos con su tecnología del nivel más alto. ¿Habrá interés en no tener una explicación? Ya que el rapto será difícil de explicar para los que se queden. Interesantísimo. Y antes de leer esta palabra del profeta Enoc. Por eso el tema. Acuérdese el tema. ¿Se está preparando el gobierno para justificar el rapto de la iglesia? ¿Cómo lo va a explicar? Todo el sistema. No cabe duda que este COVID-19, que ya vamos a hablar un poco sobre el antivirus, aguántese, fue una preparación definitivamente para enfrentar la crisis de la gran tribulación. O más bien, la crisis post-arrebatamiento de la iglesia. Porque sin lugar a duda, el arrebatamiento de la iglesia va a ser un caso sin precedente. Por supuesto que va a crear un caos profundo. Y múltiples de preguntas acerca de qué es lo que sucedió. Porque por favor, los cristianos, pongámonos en nuestros zapatos. Nosotros los cristianos entendemos bien el concepto de la venida del Señor y del tema del arrebatamiento. Olvídese de los cabezas calientes que están hablando incoherencia. No, hablamos de los verdaderos cristianos, verdaderos ministros, verdaderos pastores, los verdaderos profesores de instituto bíblico. Ellos entienden perfectamente bien el misterio de la palabra del arrebatamiento de la iglesia. Pero el mundo inconverso no. El mundo intelectual no. El mundo científico no entiende esto. Es que viene la pregunta importantísima. ¿Sospechan ellos que esto va a suceder? Por supuesto que lo sospechan. Hemos venido hablando múltiples veces en todos los eventos donde estamos presentes. De cómo gente importantísima, a lo que yo le llamo las piedras, están hablando de algo interesante, de algo que va a pasar. Como lo hicimos en Des Moines este fin de semana y como lo vamos a hacer en Spring, allí pegadito a Garland, en Dallas, Texas, allí pegadito a Garland. En esa área, vaya a nuestra página www.bolaines.org, en sección evento, y ahí va a ver que vamos a estar con el pastor en el evento, la iglesia Ministerio Rey de Reyes y su pastor Jacobo. Yo voy a estar mire bien, voy a estar desde el 15 hasta el 17. O sea, este fin de semana, allí en Dallas, Texas. Y vamos a seguir explicando acerca de todo esto, de por qué personas tan importantes como el mismo Mel Gibson. El Mel Gibson que está reventando otra vez por la película que va a sacar porque decidió meterse en la traducción más profunda, antigua y que deja múltiples de preguntas, la traducción de la Biblia de los etíopes, de Etiopía, y que él va a utilizar extractos de esa traducción para esta película que va a dar a conocer. Se pregunta por qué un Mel Gibson, un Denzel Washington y enormes personas importantísimas están hablando de que se acerca un fenómeno. Un fenómeno que, como dijimos, posiblemente los gobiernos no o están preparándose. ¿Cómo van a explicar esto? No solamente a los mismísimos evangélicos que se van a quedar,
Porque recuerde que el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no olviden que el mismísimo Señor Jesucristo dijo que su venida, comparó su venida con 10 vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas. Y que aunque a la hora del impacto las 10 se prepararon, como sucedió con el coronavirus, pero después que pasó el susto, como las 5 insensatas no tuvieron suficiente aceite, que representa el Espíritu Santo, empezaron a apagarse sus lámparas, como está sucediendo en este momento post pandemia. Esa frialdad de la iglesia, ese aceite genuino del Espíritu Santo, no el de los manipuladores. Estamos hablando del aceite genuino del Espíritu Santo. Lo estamos viendo apagarse. Es una iglesia generalizada. Sin embargo, siempre Dios tiene 5 vírgenes. Esas 5 vírgenes representan al remanente escogido. Entre ellos hay desde grandes siervos de Dios, hombres que tienen ministerios apostólicos, hombres que tienen ministerios proféticos, que son los que hablan y advierten de la inminente venida de Cristo Jesús. Hombres que tienen esa pasión profunda con la unción del Espíritu Santo para enseñar en los institutos bíblicos. Evangelistas que predican con pasión. No solamente arrepentimiento, salvación, santidad, sino también la venida del Señor. Y miembros y miembros, hombres y mujeres, santos en las iglesias, que no pierden de vista la inminente venida de Cristo. Las que mantienen aceite en sus lámparas. Recuerde la palabra de Pablo. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman y esperan su venida. Aman y esperan su venida. Porque muchísimas iglesias. ¿Y para qué hablar de la venida? ¿Para qué asustar a la gente? No hablemos de eso. Como igualito que los inconversos. Comamos, bebamos. Al fin y al cabo mañana nos morimos. Pero ese no fue el mensaje de Jesús. Jesús habló que esperen su venida. Esas fueron las palabras contundentes de esos 2 seres angelicales en el Monte de los Olivos. Cuando les dijo a ese mismo Jesús, al cual habéis visto ir en una nube, asimismo Él volverá. Ese es muy interesantísimo entonces. Porque de momento se vuelve a hablar. Y qué bien, están sacando un montón en las redes sociales. No estoy en contra. De todos hablando de los alienígenas y de esto. Perfecto. Nosotros tenemos 15 años de estar hablando de eso. Nos tildaron de loco en aquel momento. Ahora todo estar en eso. Perfecto. Porque eso comprueba los cumplimientos de la palabra de Dios. Déjeme citar un pasaje que he escrito aquí en el libro de Enoc, uno de los libros apócrifos. Pero no olviden que nuestros libros apócrifos tienen múltiples de palabras bonitas. Porque de momento va a haber siempre alguien allí, como me sucedió en una visita. Estuve con el hermano Joel allá en Miami. Se levantaron 2 señores ahí. ¿Y por qué tienes que presentar? ¿Por qué menciona a Enoc? No es de la Biblia. Y estaban como descuartizándolo cuando, entonces para ellos Judas, Pedro, cometieron un gravísimo error cuando mencionaron al libro de Enoc también. Es un libro apócrifo. Que por cierto, hasta el siglo IV era considerado como parte del canon de nuestra era cristiana. Su servidor fue uno de los primeros que comenzamos a hablar del libro, que ahora todos están hablando. Perfecto, perfecto.
Ahora todos quieren predicar y hasta hablar como uno de los grandes señores que sale allí en las redes sociales, que tiene gran cantidad también. Él habla, bueno, gloria a Dios, esa es la idea. Y ahora empezaron ellos también a hablar. Enoc, el personaje que habla de los vigilantes, en especial los vigilantes caídos, dice así: ahora dice los malachim, o sea, los ángeles de los cielos, ahora están cometiendo pecado y sobre la carne del hombre recae la ira hasta el gran día del juicio. Enoc 84:4. Qué impresionante proféticamente hablando de esto, porque tiene connotación en el tema que tocamos en Apocalipsis 12. Y también lo hacemos en profundidad, hasta con imágenes impresionantes en nuestro masterclass. De esos seres que van a caer del segundo cielo. No cayeron, van a caer. Porque recuerde que Apocalipsis capítulo 12 es profecía. No, como dicen algunos allí, porque es la crisis que tenemos ahorita, igual que lo tienen nuestros periodistas. No, que Apocalipsis 12 muestra la iglesia. No es la iglesia. Para comenzar, desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18, ninguna sola vez se escribe la palabra iglesia. Como lo explicamos en nuestro masterclass y en nuestro libro Israel al filo, Apocalipsis 12 no es la iglesia, es Israel, específicamente Israel. Y ahí se habla de una crisis que lo conocemos como la gran tribulación, donde esos seres del segundo cielo, de eso que está hablando, exactamente de esto que está hablando Enoc, capítulo 84, versículo 4. Ahora los malachim, los ángeles de los cielos, ahora están cometiendo pecado. ¿Podrían estar esto relacionado con lo que está pasando en el estrecho de Hormuz? Son ellos los que están manipulando y manejando total y absolutamente a los famosos ayatollah, ese régimen profundamente diabólico que está gobernando Irán. Ven a hacer un análisis. Definitivamente, qué bien que multitudes de murales nuestros evangélicos están mostrando imágenes y algunos hasta están exagerando, sacando cosas, como algunos de allá de Israel y que muestra imágenes, que se hablaron, cosas que no se han hablado, que no es verdad. Pero bueno, por lo menos se está tocando el tema de los alienígenas. Y a lo menos eso los va a llevar a investigar. Apocalipsis capítulo 12. Oye, ¿por qué Pablo habla de una batalla a los tesalonicenses? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Son temas profundos que los tenemos en nuestro canal de YouTube, Antonio Polaino Oficial, en el tema La batalla del arrebatamiento. Mírelo. O inteligencia artificial y esos seres del segundo cielo. La otra noticia, porque aguántese, todavía vamos a la otra parte de la estatua de oro sobre el anciano rostro fiero. Esa es la parte final. Cuando hemos estado haciendo noticias, que ha sido noticia, es que todo ha venido junto al mismo tiempo. Guerra de Irán, todo como que se está acomodando fuertísimo. Mientras se están dando todas estas impresionantes noticias, crisis económica, la gente no le alcanza el dinero cuando van a Nuestras Señoras al supermercado a comprar. Mientras se está hablando de toda esta crisis y la misma, ya vamos a llegar en la parte final, aguántese, de la crisis de nuestra iglesia, cuando lleguemos a la estatua de oro. Entre todo esto, solo me recuerda las palabras de hace 2 años, por cierto, fue cuando ese grupo de científicos, el 28 de febrero del 23, cuando allí en Washington, D.C., el grupo científico habló de 89 segundos
para el fin del mundo. Y allí mismo, nunca se me olvide, porque lo he citado múltiples de veces, cuando el periodista Juan Carlos Alvarado entrevista a uno de los invitados científicos en esa declaración que tuve, allí lo digo en el programa que tengo 89 segundos, lo puede volver a ver usted en nuestro canal de YouTube. Ahí estoy citando que conocí personalmente y me tocó orar por él allá en Inglaterra. Cuando lo entrevistan este científico y le dice, Juan Carlos, le dice, doctor, le dice, ustedes dijeron que existe la posibilidad de que nos enfrentemos muy pronto a una nueva pandemia, tal vez más mortal que el coronavirus. Y él dijo, no, nosotros no hemos dicho que existe la posibilidad, le dijo. No dijimos eso. Hemos dicho que vamos a enfrentar una pandemia, posiblemente, no se me olvida la palabra que él dijo, posiblemente 2028, 2030. Vamos a tener una pandemia mucho más mortal que la que hemos tenido del coronavirus. No se me olvida porque está ahí grabado. En nuestro programa 89 segundos, lo grabamos en ese momento. Yo estoy citando al científico, al doctor e invitado de Colombia. ¿Cuál es la noticia que ha dado la vuelta en los últimos 8 días? El hantavirus. Hantavirus es un virus interesante porque en uno de los temas que estoy hablando de la potencia de los cielos, en ese momento estoy citando palabras científicas de que el derretimiento de los grandes glaciares está despertando virus que tuvieron millones de años dormidos. Lo estoy citando ahí. Y cito a Job, las palabras de Job, que es el que está hablando. Pueden buscar en todos nuestros mensajes que tenemos allí, creo que se llama Potencia de los Cielos. Y allí estoy citando en aquel momento palabras científicas que dicen que están despertando. Inclusive cito a uno de los doctores científicos que constantemente CNN lo está invitando, a este doctor de esta prestigiosa universidad Georgetown en Washington, D.C., Elmer Huerta. Cuando Elmer Huerta dijo, en el derretimiento de los glaciares, tanto del Ártico como de la Antártida, está despertando virus que han estado por millones de años y que de momento se están despertando y se están traspasando a humanos. Bueno, hablemos del hantavirus, también popularmente conocido como el virus de los Andes. Hoy se sabe porque ¿dónde despierta? En los glaciares, exactamente de la Antártida, de Argentina. Ese virus despertó, se metió en este animalito. Déjeme ver, primero déjeme terminar esta parte aquí. Oiréis de guerra y rumores de guerras. Mira que no estuve, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación sobre nación y reino sobre reino, y habrá pestes y hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es solo el principio de dolores. O sea que no es la gran tribulación. Mateo 24, 6, 8. Es más, se me aguanta para una moraleja que les voy a dar en la parte final, para aquellos que siempre están negando el arrebatamiento, que esto no, que no, esta palabra no existe, que el por el otro, y que esto y que el otro. Espérese, aguántese la parte final. Mateo 24, 6, 8. Aquí está el animalito que le dije. Este animalito de la Antártida. Este roedor es el que está en la noticia. Porque ese virus bautizado como el hantavirus, que despertó producto del derretimiento de los glaciares, se traspasó a estos animalitos, que se les considera como parte de los Andes, esa parte fría de los Andes, que está entre Chile y Argentina.
Por supuesto, no es nada nuevo. Ya se había dado la primera noticia en el 2018, donde se había dado un contagio de más de 8 personas en un evento en que tuvieron una fiesta. Pero la gran noticia es la que estamos viendo en estos días. El barco. Ese crucero, donde mantuvieron por más de un mes, casi 3 meses, esos 3 cadáveres producto de eso, y el contagio que se ha dado en múltiples de personas. 16 de esos tripulantes, de esos turistas en ese barco, son ciudadanos norteamericanos que este lunes llegaron a los Estados Unidos de América, un bien fin de semana. Algunos de ellos que están en Nebraska, 2 de ellos altamente sospechosos de que estaban infectados en Atlanta, en un laboratorio especial en Atlanta. Y el resto diseminado en diferentes, Francia, España y todo este asunto. Si bien es cierto, la Organización Mundial de Salud está diciendo de que no hay de qué alarmarse, que no es tan contagioso como el coronavirus. Por supuesto que hay preguntas también. Una de lo que sí ya es sabido es que este virus es mucho más mortal que el coronavirus. Uno de nuestros científicos que lo entrevistaban decía, en cuestión de salud, decía, médico y científico, decía, por ahora, en este momento, dijo, no es para entrar en pánico, pero sí, dijo, debemos de tomarlo seriamente. De que hasta el momento este virus que ya se pasó de una rata a humano y que ya se está dando esa mutación entre humanos, es decir, de un animal a humano, dijo, generalmente el proceso de una mutación peligrosa se da en un proceso de 2 años. Lo que quiere decir, dijo, que deberíamos de pedirle a la Organización Mundial de la Salud a que comience a trabajar seriamente en un proceso de un antídoto. Porque para el 2028 existe el peligro de que este virus se haya mutuado humanamente, como sucedió con el coronavirus. La diferencia, dijo, es que este es más mortal, aunque es igualito que el coronavirus en cuanto al sistema de contagio, pues los efectos más bien. Es decir, es un problema que tiene que ver con el sistema respiratorio. Interesantísimo. ¿Podría ser esto lo que dijo este doctor que digo en ese programa 89 segundos? Cuando él dijo, preparémonos para el 2028, 2030. Vamos a tener una pandemia más mortal. Nos revivió con lo que estamos viendo con el hantavirus. Mientras la situación en el estrecho de Hormuz sigue al rojo vivo. Porque como hemos dicho en los múltiples programas que tenemos ahí, especialmente el de la semana pasada, allí están operando. Esto no es una guerra política, es una guerra del mundo espiritual de las tinieblas, del reino de tinieblas. Es por eso que es dificilísimo para el anciano rostro fiero lograr alcanzar lo que él anhela. Porque no está hablando con un sistema político, está hablando con espíritus que manejan a ese régimen conocido como los ayatollah. Y que en cierta forma está en forma profética también. Todavía sigue la incertidumbre. Y por supuesto, como hablamos en el tema pasado, en esta no está ganando ni Estados Unidos ni Israel, pero la élite sí está ganando. Porque los precios no solamente del petróleo, sino todos los derivados se siguen disparando. Los pobres siguen siendo más pobres porque son los que al final y al cabo son los que pagan todos los platos rotos. Y los ricos se siguen riendo a carcajadas porque están más multimillonarios. Bueno, pues, ya estamos hablando aquí. ¿Por qué no hablar ahora de la otra parte?
que ha sido viral desde el fin de semana y que muestra una crisis profunda en el cristianismo evangélico. Ese cristianismo evangélico que mostró profundas, pero profundas debilidades el 1 de abril. Ese grupo de líderes, representantes a nivel nacional, en la Casa Blanca, cuando se atrevieron a comparar al anciano rostro fiero al mismísimo nivel del Señor Jesucristo. Personalidades intelectuales sumamente preparadas. Como cito uno de los mensajes a este profesor de la universidad, de la prestigiosa Universidad de Los Ángeles, cuando él dice: estoy sorprendido profundamente, dijo, sorprendido de que nuestro liderazgo evangélico haya llegado a estos niveles. Y dice él, una persona inconversa, intelectual, dijo: Jesús es Jesús. Y tú no puedes comparar jamás, nunca, a ninguna otra persona al nivel de Jesús. Porque Jesús, no olvide, fue perfecto. En él nunca hubo pecado. Nunca salió una palabra sucia, obscena de sus labios. Decía en Des Moines este fin de semana, explicaba ese escritor de esa carta, Publio Centulio, que decía: nunca se le ha visto reír, pero sí siempre se le ve llorando. Tiene la mirada de un rayo de luz. Y cuando termina de hablar, uno necesariamente, dijo, siente el deseo de amarlo. Nunca antes otro personaje en la historia de Israel, dijo, ha hablado como este Jesús habla. ¿Qué tan crítico está nuestro liderazgo evangélico? Estoy hablando evangélico. No estamos hablando de los católicos, ni de los católicos ortodoxos, griegos. No, que son la misma cosa. Estoy hablando de nuestros evangélicos. ¿De verdad estamos en una crisis espiritual? Es que el problema es que muchísimos predicadores jamás nunca le han querido poner atención a las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 24, versículo 10 al 13. Y unos a otros se levantarán y unos a otros se odiarán. Está hablando de una crisis profunda. Y se levantarán una multitud de falsos profetas y a multitudes se engañarán. No dijo unos 4, dijo multitudes. Engañarán. Y luego termina diciendo: mas el que persevere hasta el fin. Es decir, solo los que perseveren, serán salvos. ¿Estaremos viviendo este momento crítico? Se dejó ver, dicen los expertos, con la declaración que hicieron estos líderes el 1 de abril en la Casa Blanca, cuando pusieron al anciano rostro fiero al mismísimo nivel del Señor Jesucristo. Pero déjeme leer esta palabra, 2 pasajes de la Biblia. Primero, o más bien este pasaje de la Biblia. Dice aquí: no pongas tu confianza en ídolos, ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal. Levítico 19:4. Dijo uno de los personajes, el famoso Phil Vischer, que hizo noticia también en este fin de semana, citado por los medios de información.
dijo algo interesante, muy sabio él. Dijo, la mejor manera de convencer a la gente de que no estás orando ante un ídolo de oro es no orar ante un ídolo de oro. Impresionante la fraseología que dijo este personaje, que como nos recuerda las palabras de Salomón. Hay impíos que tienen obras de justos y justos que tienen obras de impío. ¿Es esa la crisis que estamos viendo en este momento en la iglesia? Tal vez la mejor manera de llegar a tener esto, lo he dicho y lo seguiré diciendo, se refleja en nuestros mismos músicos cristianos, los grupos en las iglesias. Hay una crisis, cantan lindas canciones bonitas, pero toditita la congregación está apagada. Nadie está cantando. Porque aquellos cantos, aunque son lindas letras y preciosas, no hay ese chispazo. No quiero decir que no hay alguna iglesia que no esté pasando. Claro que sí, pero estoy hablando en la inmensa mayoría. ¿Será que la inmensa mayoría de estos grupos, ninguno solo de ellos, habla que esperamos la venida del Señor? Sino más bien preciosos cantos que exalta el ego del ser humano, que tanto le gusta al ser humano, como nuestro anciano rostro fiero, que tanto le gusta exaltarse. Que por cierto también ese va a ser el espíritu del anticristo. Esa buena noticia del fin de semana. La segunda acción de prominentes líderes evangélicos. Tal vez la posición de ellos, porque no vamos a llegar a mandarlos, sí, la posición de ellos es que no lo estaban haciendo en el aspecto de idolatría, sino que respeto por esto, todo lo que quiera decir. Pero vale la pena decir lo que dijo ese pensador. La mejor manera para que no te liguen de que estás orando frente a un ídolo de oro es que no ores frente a un ídolo de oro. Otros dirían, si en verdad quieres orar por el presidente Donald Trump, entonces ora por él en persona. O como dice la Biblia, que oremos por nuestras autoridades, porque ninguna es puesta sino es por la ley permisiva, lo que toco aquí en el libro Israel al filo, ley permisiva de Dios. Pero la Biblia prohíbe terminantemente, y eso lo saben todititito nuestros evangélicos, que a garrotazos limpios siempre han agarrado a los mismos idólatras de la Iglesia Católica. Tanto que le dimos garrote a ellos. Y esta imagen de este fin de semana, más la declaración del 1 de abril, nos deja profundas inquietudes y profunda pregunta: ¿hacia dónde va nuestro liderazgo cristiano? Al cumplimiento, sin lugar a duda, del libro del Apocalipsis, para levantar a la bestia anticristo. Déjeme decir este pensamiento. La iglesia está llamada a orar por las autoridades, respetar el orden y participar responsablemente en la sociedad, pero nunca confundir la fe con la idolatría política. Cuando un líder recibe una exaltación desmedida, cuando se mezclan símbolos de adoración con lealtades humanas, el discernimiento bíblico debe mantenerse firme. Ningún hombre puede ocupar el trono que solo le pertenece a nuestro altísimo Dios Todopoderoso. Porque toda gloria, poder y autoridad eterna viene únicamente de nuestro Señor. La Escritura declara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa
evidencia exige o sigue vigente en cada generación. El creyente verdadero debe cuidar su corazón para no convertir figuras políticas e ideologías o movimientos humanos en objetos de devoción. Los líderes, oiga bien, los líderes pasan, los imperios cambian y las naciones se transforman. Me gusta ese canto, que es como el himno de las iglesias Elim. Ese canto que ellos cantan, donde dice: líderes caerán, reyes caerán, mas su venida no cambia. El Señor sigue vigente. Pero Cristo permanece para siempre como Rey soberano. La esperanza del cristiano no debe descansar en un hombre poderoso, sino en la verdad eterna de Dios. Terminamos con esta imagen. Me llamó la atención y vamos a estar hablando profundamente de temas preciosos de la escatología este fin de semana, allí en Springs, cerca de Garland, en Dallas, Texas. Porque el fin de semana pasada, Elon Musk fue recibido en Tel Aviv en una impresionante ovación con las banderas y le llamaron el genio de la tecnología de inteligencia artificial. ¿Se acuerda que lo tocamos en nuestro tema? Ahí está grabado en nuestro YouTube. Nos criticaron. Queríamos solo terminar con esa imagen. Después habrá tiempo. Solo quiero decirle que como cristianos admiramos a nuestros gobernantes. Podemos tener simpatía por nuestros gobernantes, pero no idolatría. Podemos tener simpatía por ciertas ideologías, pero esas ideologías no deben de sustituir jamás nunca a la bendita palabra de Dios. Y como cristianos no podemos inclinarnos ante ningún objeto más que al Altísimo Dios Todopoderoso. Por favor, mantengamos la pureza del corazón. Mantengámonos firmes en los mandamientos del Señor. ¿Se acuerda una moraleja? ¿Qué dicen? ¿Se la decimos? Esta moraleja más bien va para que tengamos cuidado en no meternos en las redes sociales a discutir con esos que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación, que no hay evidencia, que no hay bíblico, que la palabra rapto, que esto y el otro. No te metas a discutir con ese tipo de gente. Termino con esta moraleja. Está un tigre discutiendo con un burro. La discusión se volvió acalorada, a tal extremo que los que estaban presentes y todo alrededor deciden mejor llevar esta situación frente al Rey León. Y se van todos los animales acompañando al tigre y al burro para presentar el caso ante el Rey León. Le dice el burro: Su Alteza, venimos ante usted porque este tigre no quiere aceptar mi posición de que el pasto es azul y no verde. En ese momento el Rey León dice: te doy la razón a ti, y por lo tanto el tigre será castigado y enviado a ser aislado. El burro sale entre todos, saltando, brincando y diciendo: ¿se dan cuenta? Yo tuve la razón, yo tuve la razón. El tigre se acerca al Rey León y le dice: Rey León, no entiendo por qué hiciste eso, cuando el mismo burro sabe
que el pasto no es azul, es verde. Y le dijo, precisamente por eso te castigo a ti. Porque tú sabes muy bien que él es un burro y que no tenías que perder tu tiempo ni hacerme perder mi tiempo a mí. A veces no ganamos nada discutiendo en las redes sociales con elementos que desconocen las leyes profundas de la escatología. Les invitamos a que se hagan miembros de nuestro masterclass. El primer tema que estamos tocando allí es las reglas de la interpretación de la escatología y el libro de Apocalipsis. Nos vemos este fin de semana en Dallas, Texas. Y recuerde, tu corazón únicamente a Jesús. Y Él viene pronto. Es posible que estén preparando el rapto o justificación después del rapto. Porque el Rey viene pronto. ¿Cuánto? Eso solo Dios lo sabe. 1 año, 2 años. No sabemos. Del día y de la hora no lo sabemos. El tiempo sí sabemos que este es el tiempo. Que Dios te bendiga.